2, versículos del 1 al 3. Vamos a leer esta porción de la palabra del Señor para tomarlo como referencia en la enseñanza del Señor hacia nuestras vidas. Génesis capítulo 2, versículos del 1 al 3, nada más. Y dice, todos juntos hermanos, dice así: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Hasta ahí nada más, hermanos. Hermano Elías, por favor, diríjanos en oración. Amén, amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Antes de iniciar la meditación de la palabra del Señor, hermanos, quisiera expresar dos agradecimientos. Primeramente al Señor por tanta bendición y tanta bondad, toda la ayuda que el Señor en lo personal me ha dado, nos ha dado como familia también. Hemos tenido últimamente unos años tormentosos, pero el Señor nos está ayudando a salir triunfantes. Y gracias a nuestro Dios. Su palabra dice en Efesios capítulo 2, versículo 4, que Dios que es rico en misericordia, y hemos visto de verdad la rica misericordia de Dios ayudándonos a poder salir adelante. Y por otro lado, hermanos, pues mi agradecimiento a todos ustedes, hermanos. De veras que han sido una tremenda bendición, un tremendo apoyo en todos los sentidos hacia mi persona, hacia mi familia, y en especial a la vida de Ed. Gracias, hermanos, de verdad. Es invaluable, es algo increíble el apoyo de todos ustedes, hermanos, en la forma personal, en la forma de familia, en la manera como nos han ayudado a través de sus oraciones, a través de su apoyo económico, a través de su presencia en momentos difíciles. De verdad, hemos llorado juntos, hemos pasado por momentos críticos, hemos estado en situaciones a veces desesperantes, pero gracias por su ayuda, gracias por las visitas que nos han dado en la casa, gracias por sus palabras de ánimo. De verdad que ha sido increíble, hermanos. Que el Señor me los bendiga abundantemente. Que dijo en una ocasión Moisés a su pueblo en el libro de Deuteronomio, que Dios os bendiga 1000 veces más. Y hermanos, hago patente esas mismas palabras de Moisés, que el Señor les bendiga 1000 veces más en todo sentido, porque de veras han sido una tremenda bendición a la vida de nuestra familia, a mi propia persona. De verdad, hermanos, sin su apoyo, pues de verdad hubiera sido muy difícil salir adelante. Pero gracias, hermanos, gracias por las atenciones tan especiales. Gracias a la Unión Femenil, gracias a los varones, gracias a los jóvenes también por su apoyo.
Gracias a los hermanos diáconos, gracias a todos los que han estado participando en los diferentes ministerios de la iglesia, porque eso nos anima, nos ayuda a crecer y ha sido de verdad de mucha, mucha bendición. Hermanos, que Dios me lo bendiga abundantemente. Pablo decía a los hermanos de Roma, dice que era deudor de ellos, dice soy deudor de ustedes y pues lo mismo puedo decir como el apóstol Pablo, soy deudor de todos ustedes. Y que el Señor les bendiga abundantemente y el Señor les siga ayudando y fortaleciendo y que el Señor les siga fortaleciendo en su vida espiritual, en su vida familiar y en todos los sentidos. Gracias, hermanos, de verdad, gracias en el amor del Señor, gracias de todo corazón, gracias por todo lo que han hecho a favor nuestro y en especial hacia mi persona. Que Dios me los bendiga abundantemente. De veras, hermanos, que no quiero decirlo de una manera muy superficial, no lo quiero decir solamente por decirlo, pero de verdad, hermanos, los llevo en mis oraciones. Todos los días estoy orando. Tengo ya con el problema de la tercera edad, que ahora me despierto temprano, me despierto 3 de la mañana, 2:30, 3:30 más o menos, y me pongo a orar y ustedes siempre están en mi corazón y en mis oraciones. Estoy orando porque el Señor les bendiga abundantemente y de verdad, hermanos, que con todo el corazón los quiero mucho a ustedes, les amo en el amor del Señor. Sé que no soy perfecto, sé que a veces he cometido errores, sé que a veces se me van las palabras, a veces cometo ciertas indiscreciones o digo palabras no correctas. Les ruego 1000 perdones y también a veces he tenido actitudes negativas. Me falta como, ¿qué será? Un poquito para llegar a la perfección, pero en ese tiempo de no llegar a la perfección cometo muchos errores y perdónenme, hermanos, perdónenme en el amor del Señor. Deseo de todo mi corazón poder servir mejor al Señor y en este año estoy deseando que el Señor me utilice para bendición de sus vidas y gracias por sus oraciones, hermanos. Ayer me preguntaron cuánta edad tenía y ya les dije, digo, estoy esperando llegar a la edad de Abraham, a los 75 años, para salir sin saber a dónde ir. Pero bueno, Dios sabe todas las cosas, y así es que, hermanos, gracias por su apoyo. Que Dios me los bendiga abundantemente. De veras que es un gozo poder tenerlos como mis hermanos en la fe. Y espero que cuando lleguemos al cielo no me rechacen de estar con ustedes. Que me digan, no queremos saber de nada del pastor. No, que estemos ahí juntos por la eternidad, ahí gozándonos en el Señor. Y de verdad que es un gozo poder tenerlos como hermanos, de haberles conocido en el amor del Señor, de haberles conocido en el camino del Señor. De verdad que ha sido una cosa impresionante. Tengo recuerdos muy especiales en mi corazón de muchos de ustedes, algunos que los conocí desde antes de llegar a ser parte de esta iglesia, de esta misión, pero otros en el camino, y de verdad que ha sido una experiencia grandiosa que pues está en mi corazón. Dios les bendiga abundantemente y gracias también a nuestro hermano Aarón y su familia que en este año han venido a ser parte de nuestra iglesia. De verdad que ha sido una bendición muy grande. Desde que conocí al hermano Aarón allá en el penal, de verdad que ha sido una cosa muy, muy especial. Pero todos ustedes han sido de mucha bendición y gracias, hermano Aarón, por su apoyo y también su esposa, sus niñas. Y gracias a todos ustedes, hermanos. Gracias, de verdad que ha sido una cosa increíble. Que Dios me los bendiga mucho, hermanos, y vuelvo a repetir las palabras de Moisés, que Dios les bendiga 1000 veces más. Y gracias, hermanos, gracias. Bien, vamos a entrar de lleno a la palabra del Señor. Vamos a entrar a la palabra. Dice Eclesiastés en el capítulo 3 que todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Y el título del mensaje de esta mañana es Tiempo de adoración. Tiempo de adoración. Después de la creación, después de que el Señor hizo
en 6 días toda la obra grandiosa, la obra maestra de la creación, y de que formó al hombre y a su mujer, su pareja, a Eva, y Dios terminó con toda la obra, dice el último versículo del capítulo 1, versículo 31, dice unas palabras muy especiales, versículo 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno, pero en gran manera. Bueno en gran manera. La frase bueno en gran manera solamente son 2 palabras en hebreo, 2 palabras en el idioma hebreo, en la manera como lo escribió Moisés. Se pronuncian meov tov, que quiere decir muy, pero muy bueno, buenísimo, buenísimo. Cuando Dios vio la creación terminada, vio su obra perfecta, en el sentido hebreo, quiere decir que lo vio buenísimo, en haber hecho todo eso tan reluciente, tan grandioso, esa obra. Y entonces, los versículos del 1 al 3 del capítulo 2, Dios hizo algo. En el 7º día, después de la creación, bendijo el día 7º. Veamos el versículo 1. Fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Fueron acabados todas las cosas. La palabra ejército que aparece en el versículo 1, se puede traducir todos los ornamentos o todos los adornos del cielo y de la tierra. Las estrellas, los cometas, los planetas, el sol, la luna, todo lo que tiene que ver con el universo, esos adornos tan grandiosos, y en la tierra, las montañas, los lagos, los ríos, los bosques, las montañas, los desiertos, todo lo grandioso, las plantas, los animales, todo ese ornamento es lo que aparece aquí con la palabra ejércitos. La versión 1909, la versión antigua que utilizábamos antes, la versión 1909 dice, y fueron acabados los cielos y la tierra con todo su ornamento. Así lo traduce la versión 1909. A veces como que las palabras, como que a veces no las entendemos en la traducción, pareciera como que la palabra ejército se refiere a seres angelicales. No, aquí se refiere a todo el adorno, incluyendo los seres vivos, todas las cosas no materiales. Pero Dios lo hizo de una manera tan grandiosa. Y ahora el versículo 2. Y acabó Dios en el día 7º la obra que hizo y reposó en el día 7º de toda la obra que hizo. La palabra reposar nos da la idea de cierto cansancio. Cuando reposamos es porque primero estuvimos cansados y ahora tenemos que reposar, ahora tenemos que descansar. Pareciera que da esa idea, pero no es verdad. Dios nunca se cansa, jamás se cansa Dios. Nos cansamos nosotros, sí, pero nunca Dios. Lo que quiere decir la palabra reposar en este versículo es que Dios cesó y con admiración vio toda su obra. Cesó su obra. Y es como el arquitecto que termina un edificio, termina una casa y sale afuera para observarla y admirarla. Dios también miró su creación, miró toda su obra y se sintió satisfecho, a gusto, le agradó su creación. Y por eso cesó, es decir, como que dijo, ya está todo en orden, ya todo está acabado. Y entonces eso es lo que da a entender reposar para Dios, porque Dios nunca se cansa. Y entonces hizo 2 cosas Dios. Hizo 2 cosas Dios en el versículo 3. Vamos a ver, hermanos, versículo 3. 2 cosas que hizo Dios en ese día.
Número 1, lo bendijo. Y bendijo Dios al día séptimo. Le dio su bendición. Le dio la capacidad de poder desarrollar todas sus funciones, todas sus leyes, todas las actividades, que todo funcionara a la perfección, que los planetas, que las estrellas, que los soles, las galaxias, que lo que ocurriera, los fenómenos en la naturaleza, en la tierra, todo funcionara perfectamente, porque Dios les dio su bendición. Y la segunda cosa que Dios hizo en ese día séptimo, lo vemos en el siguiente verbo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. La palabra santificar significa apartar. Santo significa apartado. Nosotros somos santos por Cristo, somos santos porque somos apartados de este mundo para el propósito eterno de Dios. Le pertenecemos ahora al Señor. El día séptimo fue apartado para Dios. ¿Y para qué fue apartado? Más adelante nos va a decir. Pero aquí Dios lo está santificando, apartando para un propósito muy especial. No se sabe, hermanos, no se sabe, y no lo dice los primeros libros de la Biblia, no lo dice Génesis, ni lo dice los primeros capítulos de Éxodo, si los patriarcas, si los primeros hombres que hubo en la tierra guardaron el día séptimo. No lo dice la Biblia. Lo dice solamente la primera vez que se menciona de poder guardar el día séptimo ocurre hasta Éxodo 16, cuando Dios da el maná y le dice a su pueblo que deberían de recoger el maná por 6 días, pero el día sexto deberían de recoger el doble del maná, porque el día séptimo no iba a caer y deberían de tener el alimento para el día séptimo. Ahí comienza el asunto del día séptimo. Pero no se sabe si Abraham, Isaac, Jacob, Job y todos los patriarcas que hubo en ese tiempo guardaron el día séptimo. Pero resulta, hermanos, que hasta llegar a Éxodo capítulo 20, y les pido que abramos nuestra Biblia en ese pasaje, a Éxodo capítulo 20, encontramos que Dios retoma lo que aparece en Génesis, y ahora lo establece como una ley. Éxodo capítulo 20. Y veamos por favor a partir del versículo 8 en adelante. Dice de la siguiente manera: acuérdate del día de reposo para, ¿qué cosa? Para santificarlo. ¿Y qué significa santificar? Apartar. Entonces, lo que le está diciendo el Señor a su pueblo a través de Moisés: recuerda lo que hice en el día séptimo, porque de seguro que ellos tenían cierta enseñanza sobre eso. Por eso le está diciendo, acuérdate, le dice a su pueblo Moisés, y ya lo estaban viendo con el asunto del maná. Ahora, aparten ese día séptimo. ¿Por qué lo deben de apartar? Versículo 9. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. 10. Mas el séptimo día es reposo ¿para quién? Para el Señor. Entonces, el día séptimo iba a ser apartado para dedicarlo al Señor. E iba a ser el día de la adoración. El pueblo tenía que reunirse a través de sus familias para poder darle el lugar, el reconocimiento y el agradecimiento a Dios por los beneficios recibidos durante la semana después de 6 días de trabajo. Fíjense bien, hermanos, versículo 10 otra vez. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia,
ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Versículo 11 está la razón. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el día séptimo. Por tanto, Jehová bendijo el día séptimo y lo santificó. Si nos damos cuenta, en el versículo 11, en la parte final, está recordando lo que Dios mencionó en Génesis capítulo 2, versículo 3. ¿Qué hizo Dios en el día séptimo? Lo bendijo y lo santificó. Entonces ellos, los israelitas, tenían que recordar esta situación. Ahora pensemos en esta situación. Los israelitas venían de 430 años de esclavitud. 400 años de estar de esclavos. Ellos no tuvieron reposo en Egipto. Ellos no sabían del día séptimo, porque eran esclavos. Y recordemos que la esclavitud en Egipto llegó en los últimos años, en el tiempo de Moisés, a hacerse tan intensa, tan dramática, tan presionada la esclavitud, porque el faraón pues les hizo trabajar con mano dura. Y ellos no tenían tiempo de reposo. Ellos no conocían eso. Así es que ahora, siendo libres, estando en una situación totalmente diferente por la misericordia de Dios, ahora iban a tener un día de dedicación para el Señor y poder tener un tiempo de descanso. Dios les estaba diciendo, les estaba mencionando, ahora van a poder trabajar 6 días y uno va a ser para que reposen, pero ese día tendrán que dedicarlo a la adoración. Tendrán que dedicarlo para venir al encuentro de su Dios. Entonces, ese es el día de adoración. En el Antiguo Testamento Dios estableció eso. Y cuando trabajamos, hermanos, trabajamos de una manera ardua. Cuando trabajamos de una manera sin tener reposo, nos afectamos. Es necesario tener un tiempo de descanso. Y no importa el trabajo que usted tenga. Hay trabajo que es es un trabajo manual, de estar trabajando con una máquina, haciendo ejercicio o trabajando con las manos, haciendo cosas. Y hay trabajo intelectual. Los maestros o los que trabajan en la diplomacia o los que tienen ciertos cargos administrativos, pues tienen trabajo más mental que físico. Pero independientemente cómo sea el trabajo, sea físico, sea mental, de todas maneras tenemos que aprender a descansar. Y la mejor manera de descansar es estar en la adoración a Dios. Porque ahí es donde renovamos nuestras fuerzas, ahí donde nos cargamos por decir así, nuestra batería anímica, espiritual, para poder llevar a cabo las tareas que Dios nos demanda. Es importante tener un tiempo de reposo y dedicarlo especialmente al Señor. En este pasaje, hermanos, vemos aquí en Éxodo capítulo 20, vemos la manera como Dios ya lo está reglamentando. Era una ley, algo que tenían que cumplir. Ahora pasémonos por favor al capítulo 35 de Éxodo. Éxodo capítulo 35. Dice de la siguiente manera, versículos del 1 al 3. Éxodo 35 del 1 al 3. Veamos otra vez el recordatorio que Dios le hace a su pueblo. Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo, estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. Veamos que es un mandato de Dios, es un mandato del Señor. Versículo 2, 6 días se trabajará, mas el séptimo os será santo. ¿Qué significa santo? Apartado, significa apartado. Entonces, deberían de apartarlo. Día de reposo, pero día de reposo ¿para quién? Es decir, para dedicarlo. No es que Dios reposara, no es que Dios esté cansado otra vez,
sino para dedicarlo al Señor, día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno, miren la pena. Iba a morir, miren qué delicada era la situación. Entonces, la ley que Dios estaba estableciendo era para beneficio de ellos, pero si no la cumplían, iba a haber una sanción fuerte. Y dice en el versículo 3, no encenderás fuego en ninguna de vuestras moradas, es decir, de vuestras casas, en el día de reposo. ¿Por qué no deberían de encender fuego? Porque el encender fuego era para cocinar. En ese tiempo no había estufas eléctricas ni de gas. Había que ir a recoger la leña. Había que ir al campo y traer la leña y hacer un fogón. Y ahí en ese fogón a preparar los alimentos. Era todo un trabajo. ¿Y por qué Dios les estaba prohibiendo eso? ¿Qué no deberían de comer? Sí. Lo que ellos deberían de hacer era prepararlo con anterioridad, el día viernes, el día anterior, para poder concentrarse de lleno al Señor. Y no hacer ningún trabajo, para que durante el día estuvieran meditando en las bendiciones, en la manera como Dios les había tratado, cómo Dios les estaba ayudando, y poder buscar a Dios. Y si en un momento dado en ellos había una necesidad espiritual, qué mejor era ir a la presencia de Dios para poder buscar el apoyo. Esa es la razón de por qué Dios estaba quitando cualquier tipo de distracción con la finalidad de que se concentraran en Dios. No sé si a usted como esposo le ha pasado que su esposa está hablando con usted y usted está perdido, usted está en la luna. Y llega el momento en que la esposa se enoja y le dice, ¿me estás escuchando? Te estoy hablando. Ah, sí, ¿qué dijiste? ¿Qué dijiste? Como que reaccionamos, ¿verdad? Pues mire, Dios está haciendo esto. Le está haciendo con su pueblo. Les está quitando todo tipo de trabajo para que solamente su mente y su corazón estuvieran concentrados en Dios, para que no se distrajeran, para que en ese momento de adoración, de leer las escrituras, de poder recordar los mandatos de Dios, de poder enfocarse a Dios, todo estuviese grabado en sus corazones y pudieran ser bendecidos abundantemente. Hay un caso especial, hermanos, en el libro de Nehemías. Después del exilio, regresaron los judíos otra vez a Jerusalén y a poblar la tierra de Judá porque habían estado 70 años fuera. Y resulta que de momento, los judíos que regresaron, perdieron su visión de lo que era tener un día de adoración al Señor. Por favor, vayamos hasta el libro de Nehemías. Por favor, vayamos a Nehemías capítulo 13, versículos del 15 al 19. El libro de Nehemías. Si usted va rumbo hacia los Salmos, por ahí está el libro de Nehemías, antes del libro de Job. Nehemías capítulo 13, versículos del 15 al 19. Veamos lo que pasó, hermanos, en esta situación. Nehemías 13, del 15 al 19. En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares. Fíjense bien lo que estaba pasando. Que estaban pisando en lagares en el día de reposo y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos, de toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo. Los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería, y vendían en el día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije, ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo? ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? ¿Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo?
Sucedió, pues, que cuando iban oscureciendo las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas a algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga. Veamos la manera como Nehemías tuvo que tomar una posición seria para poder hacer que los judíos pudiesen respetar el día de adoración a Dios, el día de que ellos deberían de estar en comunión con Dios para recibir su palabra, para poder adorarle, para poder prepararse en la semana que venía y poder ser bendecidos por Dios. Así es que aquí Nehemías está evitando que ellos se distraigan. Y mire, parece que a veces nos pasa así la situación. Cuando no le damos el lugar a Dios el día de adoración, pues no aprovechamos al máximo esta comunión que tenemos con Dios. ¿Cómo se siente usted, hermano? O mejor dicho, a la inversa, ¿cómo se siente usted, hermana, cuando su esposo no le hace caso? ¿No llega el momento hasta molestarle? ¿No le dice a su esposo, ¿qué no me vas a escuchar? ¿No me vas a atender? Pues ahora pensemos en la relación con Dios. Cuando no le damos el lugar a Dios como debe ser y estamos en la luna, estamos perdidos, aún en el culto, estamos pensando en el trabajo de la semana, estamos pensando en lo que tenemos que hacer durante el día, estamos dedicando nuestro pensamiento para hacer cosas seculares en lugar de darle a Dios. Hermanos, ¿cómo puede Dios bendecirnos? ¿Cómo puede Dios ayudarnos y fortalecer nuestra vida espiritual si estamos en otro lado? Por eso es que Nehemías y Moisés se lo dijo a su pueblo también, que deberían de estar concentrados en Dios, no hacer fuego en sus casas, no cocinar en sus casas, ni tampoco hacer ventas el día del Señor, como lo está diciendo aquí Nehemías, o cualquier otro tipo de actividad para poder centrarse en Dios. En el tiempo de los pioneros en los Estados Unidos, donde muchos de ellos venían de grupos cristianos huyendo de Europa por persecución, especialmente de Inglaterra, y llegaron a Estados Unidos, formaron iglesias, y fíjense una cosa muy especial, hermanos, muy especial en los pioneros. A veces pensamos en Estados Unidos que es un país muy aguerrido, un país que se entromete en los asuntos de otros países, como lo que está ocurriendo con Venezuela, y lo criticamos así. Pero ¿por qué llegó Estados Unidos a ser un país muy grande y muy poderoso? Bueno, tiene que ver con las familias que lo fundaron. Y en el tiempo de los pioneros, cuando llegaban a establecerse en cierto lugar, lo primero que hacían era levantar un templo. Y hermanos, número 1, cada familia de los pioneros rentaba una banca. Eso es histórico, hermanos. Esto era así. Cada familia tenía su banca, pero la rentaba. Es decir, pagaba la iglesia al pastor, bueno, le daba al pastor la cantidad de la renta de su banca. Número 1. En segundo lugar, como los pioneros se iban a sus campos y ahí colocaban sus casas para poder sembrar, les costaba trabajo del lugar, del pueblito, del rancho donde se habían establecido, les costaba trabajo regresar a sus casas. Entonces lo que hacían los pioneros es que de sus casas se traían comida y terminando el culto, ahí se reunían para comer. Ya sea que lo hicieran en forma de la iglesia, el grupo o cada familia aparte. Para que de esa manera no regresaran a sus casas porque estaban lejos y pues en ese tiempo pues había el transporte, era en caballos, en carretas,
y se tardaba mucho tiempo para llegar a sus casas. Entonces preparaban la comida y la traían al templo, ahí en el templo comían, y ya hasta en la tarde, después de los servicios, regresaban a sus casas. De tal manera que todo el día, casi todo el día, lo dedicaban para estar en el templo. Entonces, fíjense bien qué cosa tan especial. ¿Por qué Estados Unidos llegó a ser una nación grande? Porque en primer lugar, las familias que la fundaron fueron familias que buscaban a Dios. Ahora, hermanos, ¿cuál es la frase o cuál es la leyenda que aparece en los billetes y en las monedas de los americanos? En Dios confiamos. En Dios confiamos. ¿Y de dónde nació esa frase? En las familias de creyentes, cristianos, que fundaron la nación. Entonces, por eso es que llegó a ser una nación fuerte, o es una nación fuerte. ¿Qué tenemos que hacer también nosotros, hermanos? Dedicar el tiempo a nuestro Dios. No hagamos trabajo secular el día domingo, hermanos. Dediquemos al Señor. Si usted vive lejos de venir acá hasta el templo, pues hermanos, yo le hago la sugerencia en el amor del Señor, si es posible, que se traiga su comida para pasar más tiempo en las cosas de Dios. Usted va a ser más bendecido, va a aprender más del Señor. Dios le va a utilizar abundantemente porque de veras es una bendición muy grande. No dedique tiempo para su trabajo el día domingo. Y ahora con la situación económica del país, porque a veces es una situación crítica, pues a veces se tiene que trabajar el día domingo. Miren, hermanos, deje contarles una experiencia muy especial. Hace años, cuando era joven, trabajé para una constructora. Y la primera cosa que me mandó a hacer la constructora fue irme de velador a una construcción. Estaban construyendo una casa allá en Bosque de las Lomas, una casa muy bonita, pues una casa de millonarios. Y resulta que me mandaron a cuidar esa casa. Hermanos, yo era el pianista de la iglesia y tenía que velar el día domingo. Me puse a orar. Dije, Señor, ayúdame. Hermanos, nada más estuve una sola semana como velador ahí porque después me transfirieron a la oficina y ya el día domingo podía ir a la iglesia. Hay que orar, hermanos. Hay que pedir al Señor, Señor, yo deseo servirte. Yo deseo estar en tu casa adorándote. Yo quiero darte lugar a ti. Pero en mi trabajo me piden que vaya el día domingo. Tú ayúdame, Señor. Y miren, Dios concede las peticiones de nuestro corazón. ¿No lo dice así el Salmo 34? Entonces Dios nos ayuda. Pero tenemos que poner primero a Dios. Y es lo que estaba aquí ocurriendo con Nehemías y con Moisés también, que estaban induciendo a su pueblo solamente a darle lugar a Dios para que fueran bendecidos abundantemente. Ahora veamos lo que dice Isaías, capítulo 56, versículos 6 y 7. Isaías 56, versículos del 6 al 7. Isaías 56, versículos del 6 al 7. Isaías 56, del 6 al 7. Dice de la siguiente manera, veamos lo que dice la palabra del Señor. Versículo 6. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Miren qué bendición. Cuando le dedicamos el lugar a Dios, cuando le damos el tiempo a Dios, cuando ponemos en primer lugar su nombre, dice el versículo 6,
y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, todos los que guarden el día de reposo para no profanar y abracen mi pacto, yo los llevaré, ¿a dónde? A mi santo monte. Es decir, yo los pondré en alto, yo les bendeciré, yo los cuidaré, yo les ayudaré, pero primero hay que darle el lugar a Dios. Hay que darle ese lugar. Y entonces somos bendecidos abundantemente. Y cuando no le damos el lugar al Señor en nuestras vidas, entonces, pues por eso tenemos problemas. Por eso pasamos por situaciones difíciles y sobre todo no tenemos el cuidado ni la bendición del Señor porque nos hace a un lado. Ahora, la pregunta podría ser muy pertinente. ¿Debemos de guardar el día sábado? ¿Nosotros los cristianos debemos de guardar el día sábado? Pues no va a ser el sábado ahora porque no somos judíos. El pacto que Dios hizo con su pueblo Israel fue de guardar el día séptimo. Y hoy los judíos siguen guardando el día sábado. Pero ¿cuál es el día que guardamos los cristianos? Pues guardamos el día domingo, Es decir, ¿tenemos nuestro día de reposo? Sí, también. Como cristianos, nuestro día de reposo es el domingo. ¿Por qué el día domingo? Porque el primer día de la semana, después de que el Señor Jesús fue crucificado y sepultado, el primer día de la semana, ¿qué acontecimiento grandioso ocurrió? El Señor resucitó. Entonces, como el Señor resucitó el primer día de la semana, la iglesia primitiva se reunía el día domingo y nosotros también. Hay una iglesia que guarda todavía, se dice que es cristiana y que guarda el día sábado. Son los sabatistas o los adventistas. Pero desde el punto de vista del Nuevo Testamento debe ser el día domingo. Ahora veamos este pasaje. Hechos capítulo 20, versículo 7. Hechos capítulo 20 y versículo 7. Hechos 27. Dice de la siguiente manera, fijémonos cómo dice el texto. Hechos 27. El primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? El día domingo. Vamos a cambiar la frase. El domingo, reunidos ¿quiénes se reunieron? Los discípulos. ¿Los discípulos de quién? Los discípulos de Cristo, los discípulos del Señor. Reunidos los discípulos para partir el pan. ¿Qué es el partir el pan, hermanos? ¿Qué significa partir el pan en el libro de los Hechos? La celebración de la cena del Señor. ¿Cuándo se reunían para celebrar la cena del Señor? Día domingo. Entonces, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir el día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Entonces, ¿cuándo se reunía la iglesia? Día domingo. Entonces, el día domingo tenemos que reunirnos para dedicarlo al Señor. Ahora veamos en 1 Corintios 16:2, hermanos. 1 Corintios 16:2. 1 Corintios 16:2. Dice de la siguiente manera, otra vez, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros, ¿y a quién se está refiriendo Pablo cuando dice vosotros? Pues a los hermanos de la iglesia de Corinto, a los hermanos de la iglesia de Corinto. Vosotros, dice, pongan aparte algo según hayan prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrenda. ¿Cuándo recogían ofrenda los hermanos de Corinto? El día domingo, el día del Señor. Entonces, ¿cuándo debemos de reunirnos para celebrar nuestra adoración al Señor? El día domingo. Entonces tenemos que venir el día domingo, hermanos. El día domingo estar en la casa de nuestro Dios para darle lugar a Él. El Señor nos pide que 6 días lo dediquemos a nuestro trabajo. Hagamos todas nuestras actividades en 6 días, pero el día del Señor, el día domingo, dediquémosle para Él, para que de esta manera espiritualmente estemos fortalecidos, espiritualmente estemos capacitados para la obra que Él desea que realicemos y de esta manera también seamos bendecidos. Ahora, hermanos, para terminar,
Es importante venir como familia. Vengamos como familia. Qué bendición es que las familias se integren para poder alabar, adorar y aprender de la palabra de Dios en este día especial. Dios estableció ese día de reposo con la finalidad de que no solamente el esposo o el padre de familia, no solamente la esposa o la madre de familia, sino como familia nos reunamos y podamos darle lugar a nuestro Dios. Ahora con las nuevas leyes, ahora con la manera como el gobierno y todos los gobiernos, solamente aquí en México, todos los gobiernos en el mundo han hecho un desastre con relación a la familia. Ahora se trata de implantar mucha democracia en la familia. Si el niño no quiere ir al templo, déjalo, él no quiere, hay que respetar su decisión. Hermanos, esa es una de las cosas más graves que podemos hacer en la vida de nuestros hijos. Dice el libro de Proverbios, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará del camino del Señor. La palabra viejo que aparece en este texto de Proverbios 22:6 significa cuando le empiezan a salir las barbas, no se va a apartar. Porque los árabes y los judíos son muy barbudos, hermanos, muy barbudos, ¿sí? En nuestro contexto sería cuando al joven o cuando al muchacho le empiece a salir el bigote, no se va a apartar. ¿Por qué? Porque está bien instruido. Por eso dice el texto, instruye al niño en su camino. ¿A dónde se le va a instruir? Se le instruye en primer lugar en la casa y en segundo lugar cuando viene a la casa del Señor. Entonces hay que traerlos, hermanos. Pero a veces somos muy democráticos. El adolescente ahora ya no me quiere acompañar a la iglesia. Bueno, está bien, hay que se quede viendo el Netflix. Ahora que se quede viendo su película. Hermano, en lugar de ayudarlo, lo vacunamos en contra de las cosas espirituales, lo vacunamos en contra del evangelio, de tal manera que él va a preferir más las cosas del mundo. Porque el mundo está hecho un caos. Quitaron las leyes, los 10 mandamientos en Estados Unidos de las escuelas. Y hermanos, ¿qué está pasando en Estados Unidos? Un desastre. ¿Cuántos asesinatos en las escuelas no han ocurrido en Estados Unidos? En las escuelas. Por quitar los 10 mandamientos. Si nosotros no le damos el primer lugar a Dios como familia, hermanos, vamos para la ruina de nuestra propia vida como nación, como familias, como personas. Hay cosas, hermanos, en donde sí debemos de ser tolerantes y hay cosas en donde no debemos de ser tolerantes. Por ejemplo, hermanos, ¿es usted tolerante o no tolerante o intolerante con las vacunas de sus hijos? Si el niño dice, no me quiero vacunar, ¿usted acepta eso? No, te vacunas porque te vacunas. ¿Por qué? Porque sabe que es para el bien de ellos. Pero cuando se trata de las cosas de Dios, no quiero ir a la iglesia. Bueno, quédate, mijito, quédate. Ponte a ver la tele, ahí préndela. ¿Qué clase de tolerancia es esa? Les hacemos mal, les hacemos daño. Tenemos que traer a nuestros hijos a las cosas de Dios para que ellos puedan crecer bajo la bendición y el temor de Dios. Ahora veamos lo que dice el texto. Ya vamos a terminar, hermano. Vamos a terminar, 3 horas más y terminamos. Además va a haber comida, no se preocupen, hermanos. Sí. Salmo 122:1. Salmo 122:1. Salmo 122 y versículo 1. ¿Qué dice el texto? Salmo 122 y versículo 1. Todos juntos vamos a leer el texto, hermanos. Salmo 122 y versículo 1. ¿Qué dice el texto? Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿A dónde iremos?
o a Chapultepec, o a la Plaza Jardín, o al Recorcholis. ¿A dónde vamos a ir? Pues tenemos que ir a la casa de Dios, hermanos. Ahí está nuestra bendición. Entonces, hay cosas donde sí podemos ser con cierta tolerancia y hay cosas que no. Si usted quiere ser democrático y de ser de la 4T, bueno, está bien usted en su casa, pero hay que buscar siempre el bien espiritual para nuestra familia. Ahora veamos, hermanos, en el famosísimo texto de Josué 24:15. Josué 24:15, hermanos. Fijémonos, hermanos, ¿por qué llegó a ser tan grande Josué? Pues aquí está la clave, hermanos. Josué 24:15. Todos juntos vamos a leer el texto, hermanos. Todos juntos, 24:15. Dice este pasaje de la Biblia: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa. Era nada más Josué que dijo Josué: no, yo sí voy a servir al Señor. Pues mi casa, si no quiere, pues ni modo. No. ¿Qué dijo Josué? Pero yo y mi casa. ¿Qué es casa ahí? Mi familia. Pero yo y mi familia. Así es que, ¿debemos de traer a los hijos o no? Pues sí, hermanos. Sí. Ya cuando lleguen a ser jóvenes, si quieren ser como el hijo pródigo y se quieren ir de la casa, bueno, ya será de ellos. Pero aún el hijo pródigo regresó o no regresó. ¿Regresó el hijo pródigo a la casa del papá o no? ¿Por qué? Porque recordó lo que pasaba en su casa. Entonces, otra vez el texto de Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces, el hijo pródigo regresó. ¿Queremos que nuestros hijos regresen al camino del Señor? Hay que traerlos primero desde pequeños. Que no quieran, vienes porque vienes. Mi abuelita me pellizcaba, hermanos. Mi abuelita me pellizcaba. Y sí, y por un tiempo de adolescente no quería ir hasta que por fin acepté al Señor. Hay cosas de los cuales, hermanos, no debemos de ser tolerantes, menos en las cosas espirituales. Siempre debemos darle lugar a Dios. ¿Para qué? Pues para bendición nuestra, para que nos vaya bien en nuestras vidas. Dice, el Señor le dice a Josué que este libro de la ley estará delante de ti para que medites día y noche, para que todo lo que hagas prosperes y te vaya bien. ¿Queremos que le vaya bien a nuestros hijos? ¿Queremos que le vaya bien a nuestra familia? Pues tenemos que dedicarle un tiempo al Señor, hermanos. Ahora, hermanos, hemos llegado a esta situación comodina de que voy al templo en la mañana y en la tarde ya no, porque en la tarde ya me quedo a hacer mis trabajos. No, hermanos, no. Ya hay que cambiar de mentalidad. Hay que dedicarle el tiempo al Señor como debe ser. Está bien, usted no puede venir a todos los cultos del día domingo, pero venga en la mañana y venga al culto de la tarde. Hágase el propósito. Hagámonos el propósito, hermanos. Hay hermanos que vienen, hermanos, y no es por señalar o levantar un dedo acusador, pero hay hermanos que vienen martes, vienen el viernes de oración, vienen a la escuela dominical, vienen al culto de predicación, vienen a los varones o vienen al femenil y vienen al culto de la noche. O sea, siempre están, pues claro que Dios les bendice y se preparan mejor para el ministerio que Dios les está preparando. Entonces la bendición. Hermanos, ¿cuántas veces usted come? ¿Una vez a la semana? ¿O todos los días? Pues todos los días. Y comemos en la mañana, al mediodía y en la noche. Y aparte el tentempié y aparte las comidas en medio de las comidas, ¿sí o no? Pero ahora, ¿qué comemos espiritualmente? ¿Nada más la predicación del día domingo en la mañana? Pues tenemos que venir, hermanos, a nutrirnos cada día más. Por eso, miren, salió un comercial de un chocolate hace muchos años que decían, esos son los debiluchos de San Pingüico porque no toman chocolate.
Y nos pasa lo mismo, somos los debiluchos de San Pingüico porque nada más venimos el día domingo por la mañana y ya por la tarde ya no. No, hermano, tenemos que ya cambiar de mentalidad. Que usted me diga, hermano, es que yo vivo re lejos, yo vivo al otro lado del cerro de San Lorenzo. Bueno, pues tráigase su comidita y quédese aquí. Es más, si quieren, miren, les ofrezco mi casa y quédese en la casa. Pero hay que venir, hermanos, para poder hacer de una iglesia fuerte, una iglesia espiritualmente capacitada para emprender la obra de nuestro Dios en este año. Y si todos quieren irse a la casa, no hay ningún problema, hermanos. A ver cómo nos arreglamos, por ahí nos quedamos. Pero la cosa es que vengamos, hermanos. Ya vamos a cambiar la mentalidad. Hermano, yo no vengo en la mañana, pero vengo en la noche. Bueno, pues, ¿qué es usted es el dueño de la iglesia o qué? ¿Qué es usted es el jefe, el patrón, que puede venir cuando quiere? Ya, vamos a cambiar, a renovar nuestra mentalidad. Yo y mi casa, dice Josué, ¿qué más? Serviremos a Jehová. ¿Y de medio tiempo? ¿O de tiempo completo? Pues de todo el tiempo, hermanos. Entonces, mire, hagámonos este propósito. Hagámonos el propósito de venir a todos los cultos el día domingo. Hermano, es que yo no puedo dar ofrenda para los dos cultos. Olvídese de la ofrenda. Venga, lo más importante es su corazón. Lo más importante es que usted le entregue su vida al Señor. Y ya Dios va a proveer. ¿Sí? Es que mis hijos no quieren. Es que mis hijos ya son grandes, mis hijos ya son adultos, no quieren venir. Bueno, si ya son adultos, déjelos. Y hay que orar por ellos, que regresen al camino del Señor. La tercera cosa, hermanos, es que si usted se entrega al Señor, va a haber cambios tremendos en su vida y en su familia en este año. Los va a haber cambios tremendos, porque Dios no es injusto para olvidar la obra que se hace en su nombre. Va a haber cambios. Aunque usted esté en una situación difícil, pero si usted le da el primer lugar a Dios, Dios va a hacer cosas grandes en usted. Porque de verdad Dios es tremendamente grandioso en nuestras vidas. Por último, hermanos, no hagamos trabajo secular el día domingo. No hagamos trabajo secular. ¿Sabe qué hizo Nehemías, hermanos? Si usted sigue leyendo el libro de Nehemías, ¿sabe qué hizo Nehemías por judíos rebeldes? Judíos rebeldes que no quisieron guardar el día sábado y además que se casaron con mujeres paganas. ¿Sabe qué les hizo? ¿Se acuerdan de el último capítulo de Nehemías? ¿Qué hizo? A los judíos que no se ajustaron a la palabra de Dios, eso lo hizo Nehemías, no lo va a hacer el pastor, pero les jaló las barbas y se las arrancó. Qué bueno que los mexicanos no tenemos tantas barbas, ¿verdad? Pero eso fue lo que hizo. Lea usted el libro de Nehemías, léalo. Claro, lo hizo porque deseaba que su pueblo caminara correctamente. Claro, el pastor no va a hacer eso, no, porque lo hace, hermanos, y capaz que me echan los derechos humanos y pues va a hacer otra cosa, ¿no? Pero bueno, hermanos, ¿creen ustedes que podremos hacer estas cosas? ¿Creen que podemos hacer esto? Dedicarle al Señor el día que le pertenece. ¿Podemos hacerlo o no? ¿Sí o no, hermano? A ver, dígame, ¿sí o no? Sí. Claro que sí, hermano, claro que sí. Y ya para terminar, ¿cuántos de ustedes quieren las bendiciones de Dios? Levanten su mano. ¿Cuántos? Pues yo, hermano, yo levanto hasta los 2 pies, ¿sí? Pues yo quiero la bendición de Dios, pues por eso tenemos que estar aquí, tenemos que esforzarnos, animémonos, ¿sí? Animémonos con la ayuda del Señor. Y Dios va a hacer grandes cosas en nuestras vidas. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos ayude. Hermano David, diríjanos en oración, por favor. Amado Padre Celestial, Señor, te damos muchas gracias, Padre.